Un sueño o dos. Muchos consideran que el énfasis en el rendimiento y la productividad que rige para el sueño en la actualidad obligó a que dejáramos atrás los característicos ciclos del día y la noche en los que supuestamente se organizaba la sociedad con anterioridad a la revolución industrial. El de la industrialización fue también el momento histórico en el que el tiempo se bifurcó en dos variedades distintas. Según el historiador social E. E. Thompson, durante la revolución industrial el tiempo se convirtió en algo que se gasta, speed, y dejó de ser algo que pasaba, pace, de vino, pues en una especie de moneda de cambio. Si en la era industrial el patrón de trabajo se movía entre labores intensas y la sociedad propiciadas por tareas concretas, Thompson creía que la industrialización, ese patrón se reorientó y se alejó a las tareas de carácter fino para regirse en el tiempo mismo que ya no podía desperdiciarse. Los seres humanos dejaron de compartir un tiempo único o idéntico, se impuso una diferencia en el tiempo del trabajador y del dueño. El tiempo de asueto de los trabajadores era un tiempo perdido para el dueño. Cuando el trabajador estaba ausente de la fábrica era un tiempo gastado por el dueño, y esa división fue interiorizada por los trabajadores y trabajadoras. Las jornadas laborales uniformes y la monetización del tiempo se acentuaron con la difusión de aparatos que daban continuamente la hora y de relojes en los espacios públicos. El nuevo tiempo de la industria de un capitalismo naciente, aunque no perfeccionado todavía, hizo que los relojes cambiaran. No me refiero tanto que se perdiera una hora en el horario de verano, una medida adoptada ya por muchos países a finales del siglo XIX y principios del XX, como se perdió un modo de vivir el tiempo. Cuando el insomnio de hoy en día se le dice que sobreestima el tiempo que se pasa en vela, ¿no estamos hablando acaso de una forma de esa misma división del tiempo? Allá hay dos tiempos, uno es el dominante y correcto, y el otro que queda relegado al antojo y la percepción individual. Se trata en definitiva de un choque entre dos discursos, dos modos de ver y de estar en el mundo, como quiera que lo expliquemos, ya sea desde el punto de vista del paciente mal informado y lego en la materia desde el maduro y racional experto en sueño. La que se impone aquí es la diferencia entre el tiempo del esclavo y el tiempo del amo. Y para funcionar correctamente en sociedad, no nos queda otra que ceñirnos al tiempo del amo. De hecho, la escensión entre dos tiempos ha constituido a menudo un símbolo de las divisiones sociales y políticas. En su libro de los pasajes, Walter Benjamin citaba una reseña poética de la Revolución de Julio en París. ¿Quién lo creería? Se dice que irritados contra la hora, cual nuevo Josué al pie de cada torre, disparaban contra los relojes para detener el día. Los autores de aquel escrito coetáneo de los hechos adjuntaban una nota en la que aseguraban que aquello había sido un suceso excepcional en aquella insurrección, el único acto de vandalismo ejercido por el pueblo contra los monumentos públicos. ¿Y qué vandalismo que expresa efectivamente la situación de los ánimos del 28 por la tarde? Aquella acción fue presenciada, según podemos leer, a la misma hora en diferentes barrios, por lo que no se puede decir que fuera un capricho de excepción, sino un sentimiento más o menos general. La división entre tiempos diferentes también deja su impronta en algunas de las investigaciones de la ciencia del sueño dedicadas a registrar los ritmos circadianos, es decir, los ciclos de aproximadamente 24 horas regulados por relojes internos de nuestros organismos. Ciertas claves externas conocidas como zeitgears, como la luz, la temperatura y la interacción social, contribuyen a fijar o sincronizar el ciclo circadiano y por eso los turnos nocturnos de trabajo o vuelos entre diferentes zonas horarias pueden tener efectos nocivos en nuestro sueño. Pero si nos fijamos en los gráficos de picos y valles circadianos durante el transcurso del día y la noche que se manejan en esos estudios, veremos que la vida humana suele estar dividida entre el trabajo y el sueño, como si no existieran otros tiempos o ni tan siquiera fueran posibles. Los franceses usan la expresión metro, boulot, dodo, metro trabajo y a la cama, para referirse a una existencia anónima mecánica, pero esa es la existencia que esos gráficos de los ciclos circadianos presuponen, pues no registran hábitos de siestas, por ejemplo, ni variaciones en los patrones del sueño. Obviamente la división del día entre las horas de trabajar y las horas de dormir es precisamente la que introdujeron en su día a los dueños de las fábricas, y cabría preguntarse cómo se verían esos resultados si se trasladaran a un mapa más complejo de las realidades de una jornada en la vida de un ser humano. A fin de cuentas, es habitual que procuremos crear más tiempo para nosotros, sobre todo mediante el recurso a las transacciones químicas como la bebida con la que señalamos el final de la jornada del trabajo o que nos tomamos en ese momento liminar que muchos de nosotros introducimos para marcar la frontera con la hora de dormir, muchas veces demorando progresivamente la hora de irnos a la cama precisamente para aumentar ese rato que tenemos así para nosotros mismos. Una paciente me explicó que como creaba ese margen privado, no a última hora de la noche, sino a primera hora de la madrugada. Ella se despertaba deliberadamente a las 3 de la mañana, escribía en su diario, comía algo y luego leía.
Luego volvía a acostarse y se despertaba a una hora ya convencional, las 7:30, y al mismo tiempo que sus compañeras de piso que ignoraban por completo la costumbre suya. Que ellas desconocieran aquel pequeño secreto era un motivo de satisfacción para esta paciente. Era como si hubiera creado así una doble vida, un tiempo que no le pertenece a nadie más, según sus propias palabras. Cuanto más vivimos conforme al tiempo de otros con sus horarios y sus premuras, más importancia adquiere esta invocación de un tiempo en soledad. Y una vez establecido podemos dedicarlo a muy diversas actividades que pasan entonces a adquirir un valor especial para nosotros. Esos momentos pueden casar mal con los ritmos circadianos, que contribuyen a ciclos de sueño y vigilia, como también cuadran mal con los requerimientos de sueño del capitalismo tardío. El descubrimiento de los ritmos circadianos se encajó muy bien con el mercado moderno, pues mostró que en el cuerpo humano existe un sistema secuenciador que no depende enteradamente de la salida y puesta del sol. Eso significaba que dichos ritmos podían estudiarse en el contexto de una optimización de la productividad del trabajador, e implicaba a su vez una desconexión entre el cuerpo individual y el social que se reflejaba en la distinción entre el ritmo en sí puramente endógeno y las claves ambientales de los Zeitgebers, que contribuyen a fijarlo. Los historiadores afirman que los ritmos circadianos variaron ligeramente. En el siglo XIX, en parte por efecto de la omnipresencia de la iluminación artificial, el organismo se abrió hacia la intervención externa y hoy podemos apreciar incluso nuestra manera de hablar y hasta qué punto hemos terminado aplicándonos a nosotros mismos derivados de nuestra relación con la tecnología. Nuestra biología puede ser puesta en hora o puesta a cero, como un reloj o un cronómetro. Curiosamente, el ciclo de vigilia y sueño parece ser el más conocido de esos ritmos fisiológicos. Aun cuando varios centenares de las funciones fisiológicas existentes que oscilan entre valores máximos y mínimos a lo largo del día, y estudios recientes que han mostrado que casi todas las células del organismo funcionan según cierta forma de puntualidad o precisión horaria. En realidad, era lógico que se produjera la comentada incursión del mercado en el tiempo del dormir. No tenía sentido que lo suponía que debía ocupar una tercera parte de la vida humana, no fuera monetizado, y que ya la ancestral práctica de vender posiciones o remedios para dormir no se convirtiera en el gran negocio que se ha convertido desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Muchas empresas tecnológicas, farmacéuticas y de colchones han invertido generosamente en campañas publicitarias de sus productos. Hoy, nuevos algoritmos y dispositivos que monitorizan el sueño prometen medir su cantidad y su calidad, y se nos insta a preocuparnos tanto por nuestro rendimiento nocturno como por el de nuestras actividades diurnas. Cuando algunos estudios establecieron conexiones entre el sueño y la consolidación de los recuerdos, algo sobre lo que nos extenderemos más adelante, hasta el tiempo del sueño pasó a ser aprovechable también en ese sentido, y de hecho, hubo una época en que se promocionaban con fuerza dispositivos para aprender mientras dormimos, a base de repetir palabras e información que nosotros, los trabajadores de turno, supuestamente asimilamos en sueños. Normalmente consideramos que este tipo de monitorización y vigilancia es benigno porque nos permite administrarnos a nosotros mismos y mejorar. Algunos de los colchones más nuevos del mercado integran una tecnología que acumulaba datos sobre cómo duerme su dueño, y en muchos casos la comercialización de estos productos sigue la habitual equiparación de que hace el mercado entre tamaño y valor. Así, del mismo modo que una Big Mac es mejor que una simple hamburguesa, los nuevos colchones vienen equipados con doble, triple hasta cuádruple cama de espuma y tejido. Si el cuento infantil La multiplicación de colchones era un extraño y llamativo elemento de una prueba de pertenencia a un linaje regio, esa misma multiplicación se convierte en la actualidad en la granada precondición de un buen sueño nocturno. Si el tiempo reservado a dormir se fue fijando cada vez más ya desde el comienzo del siglo XIX, también se fue estableciendo la forma de dormir misma. Una influyente serie de artículos en un libro de At Day's Close, A History of Nighttime, al final del día, una historia de la noche. El historiador Roger Erkirch ha sostenido que la forma básica de sueño humano previa a este periodo era bifásica. En vez de un solo bloque unificado de sueño, los seres humanos tenían dos sueños, un primero y un segundo. Se acostaban hacia las 9 o 10 de la noche y dormían hasta medianoche o la 1. En ese momento se levantaban y estaban despiertos durante 1 o 2 horas, periodo que se conocía como la vigilia propiamente dicha, hasta que se volvían a acostarse para su segundo sueño de la noche, que duraba hasta la mañana. Aunque las horas de inicio del primero y el segundo sueño fueron variando histórica y geográficamente, el patrón bifásico se mantuvo más o menos constante. Según las culturas y las épocas, hubo dos modos distintos de entender la división del sueño, y también variaron las actividades con las que se llenaba el hueco entre la primera y la segunda fase. Había quienes durante ese tiempo se dedicaban al sexo, a coser, a cocinar, a reflexionar sobre los sueños que habían tenido y a muy diversas prácticas intercaladas.
pero en todas esas culturas y regiones distintas podían apreciarse versiones varias de una misma distinción entre un primer y un segundo sueño. En algunas culturas se decía que había que dormir el primer sueño sobre el costado derecho y el segundo sobre el izquierdo. De ahí nacieron expresiones como la de levantarse de la cama con el pie izquierdo. En apenas un par de siglos, esa biología aparentemente básica se desarmó por completo. A mediados del siglo XIX eran cada vez menos las referencias a los dos sueños, y el sueño de un solo bloque se iba imponiendo como norma. Kirsch atribuyó al aumento de la iluminación artificial, pues las lámparas de gas primero y eléctricas después, pero fueron sustituyendo los candiles de aceite que alumbraban las calles de las ciudades desde su aparición inicial en el siglo XVII. Estos cambios tecnológicos supusieron no solo que las tiendas y las empresas pudieran permanecer abiertas hasta más tarde, sino que surgiera también toda una nueva cultura de la vida nocturna, y esa extraordinaria metamorfosis de la vida humana, que no ha pasado inadvertida a los historiadores, sería la que retrasaría a su vez el umbral y el inicio del primero un sueño, y con el tiempo se volvería ya el único de la noche. El alumbrado artificial abrió nuevas posibilidades, despojó de sentido ciertas costumbres heredadas en torno a la claridad y la oscuridad ambientales y potenció y facilitó el retraso a la hora de irse a dormir. El siglo transcurrido entre 1730 y 1830 fue el momento clave para ese cambio de la hora de acostarse propiciado por las nuevas actividades nocturnas. Londres contaba con 5.000 candiles de aceite de alumbrado público en 1736, pero en 1823 estos se habían convertido en unas 40.000 lámparas de gas. París tenía apenas 200 de esas farolas de gas en 1835, pero 4 años más tarde eran cerca de ya de 13.000. Esos postes de luz no eran farolas sin más, sino faroles policiales, lo que nos da a entender la conexión que se estableció entre la luz y seguridad. Aun cuando la idea de la vigilancia actuaba en más sentidos que ese, fue también un momento que posibilitó la aparición de nuevas costumbres, como la de que al oscurecer se pudiera observar desde fuera el interior de las casas de otras personas. Esa expansión de las luminarias tanto públicas como privadas tuvo efectos inmensos en la iluminación en general. Si una simple farola de gas podía alumbrar aproximadamente 12 veces más que un candil de aceite o una vela, las bombillas eléctricas que comenzaron a aparecer hacia finales del siglo XIX eran 100 veces más luminosas. Aquellos primeros hijos de la noche, como los llamó el escritor de la época, tendían a ser personas pudientes de vida ociosa, pero un proceso de cambio paralelo, aunque no mucho extendido y radical, fue produciéndose más allá de las reuniones y los bailes que proliferaron en torno a esa nueva cultura. Los miembros de clases menos favorecidas comenzaron a trabajar hasta más tarde, debido a que las nuevas tecnologías de la iluminación permitían que los talleres y las empresas permanecieran en funcionamiento hasta mucho después de que oscureciera en el exterior. Si el sueño había adquirido un sentido espiritual a lo largo de los siglos, entendido como un momento para la purificación y el descanso, pronto esos valores se irían erosionando con la revolución industrial. El sueño fue dejando de ser un espacio precioso y posiblemente personal para la renovación, y se fue convirtiendo en un momento entendido cada vez más como ese espacio de tiempo en el que uno o una no está trabajando. Kirsch añadió esas dimensiones sociales y económicas a su explicación de las causas de la pérdida del sueño bifásico. Una de las causas no cabe limitar, pues que la expansión y el perfeccionamiento del alumbrado urbano, cambios en la concepción misma del trabajo, unidos a la proliferación y los turnos de horarios laborales, a las nuevas tecnologías y a la repercusión en procesos productivos, al concepto de gestión del tiempo y de ciertas nociones de una ética del trabajo adaptada al capitalismo industrial, fueron factores todos ellos que se combinaron para propiciar esa transición hacia el modelo del sueño monofásico. Según Kirsch, parece claro que el cambio social humano contribuyó a deformar el proceso biológico original. Cuando Kirsch tuvo conocimiento de los resultados de los experimentos que el investigador del sueño Thomas Ware había dirigido en el Instituto Nacional de Salud Mental, se convenció que estos representaban una confirmación biológica de su tesis. Ware había aislado a sus sujetos de las particiones artificiales entre luz y oscuridad generadas por la vida moderna y había descubierto que muchos de ellos dormían, no de un tirón sino de un tramo sino en dos. Había intentado crear unas condiciones de iluminación más cercanas a las del ciclo de los días y las noches en invierno, haciendo que los voluntarios y las voluntarias de su experimento pasaran periodos de 14 horas seguidas en una habitación oscura tras haber estado 10 horas expuestos a la luz. Y al igual que las poblaciones preindustriales a las que se refería Kirsch, estos sujetos se despertaban puntualmente durante periodos de entre 2 y 3 horas al poco de la medianoche y volvían a dormirse en un segundo sueño. El periodo de vigilia intermedia parecía producirse así de forma natural, desde el momento en el que se abandonaba el efecto de la prolongación artificial de la iluminación,
que era precisamente el principal factor que Kirsch había apuntado con el dedo acusador de sus propios estudios históricos. El concepto de un único periodo de sueño unificado era, al parecer, un producto de la revolución industrial, y el sueño bifásico representaba el ritmo original del cuerpo humano. Existe cierta controversia actualmente en torno a la validez de esa tesis. Es innegable que la división del sueño en dos fases fue un elemento común y corriente de la experiencia humana en numerosas culturas hasta el siglo XIX, pero no está tan claro que el cuerpo revierte ese patrón cuando se lo priva de la luz artificial. Los experimentos de Ware parecían confirmar que eso era así, pero otros investigadores han obtenido resultados más ambiguos en sentido. Si bien los patrones de sueño que han descubierto por esa vía han tendido a consistir, en casi todos los casos, en periodos de sueño con interrupciones, el problema es que una buena parte de esos estudios se fundamentan en una fantasía que no es otra que la idea de la vía para dar como un estado natural del cuerpo humano es aislándolo de su entorno. Para descubrir el ritmo de sueño original, el primitivo, los investigadores separan al individuo del cuerpo social al que pertenece, lo aíslan en una cueva. ¿Qué otra cosa sino en esos búnkeres subterráneos o laboratorios especiales del sueño, donde toda clase de artilugios tecnológicos monitorizan los ciclos de actividad, la temperatura y los niveles de hormonas, etc.? Aunque esto pueda revelarnos algunos resultados significativos acerca de las claves ambientales de ciertos procesos fisiológicos, no nos están diciendo gran cosa sobre el sueño natural, pues los seres humanos viven normalmente en mutua cercanía unos con otros, y puede que sea precisamente esa proximidad la que, como veremos, tenga unos efectos muy potentes en cómo dormirnos. Casi todas las variables principales de la fisiología del sueño de un bebé se modifican cuando duerme con su madre, desde concentraciones de sustancias neuroquímicas hasta la cantidad de sueño profundo, pasando por el comportamiento respiratorio. Los experimentos que tratan deliberadamente de separar a la persona que duerme recuerdan un poco de aquella obsesión de Luis II por aislar a los bebés del habla humana para comprobar si así sus primeras palabras serían en hebreo o en latín. El error en ambos casos es no ver el lenguaje y el sueño entraña unas relaciones sociales con otros individuos. El sueño, como el lenguaje, puede ser algo que aprendemos con el tiempo. Quizás sea por eso que por lo que dormimos los niños no se duermen ellos solos sin más, y por lo que ya en adultos nosotros mismos también tenemos que ponernos a dormir siguiendo procedimientos cada vez más complejos.